Bendito Padre, te damos las gracias en esta tarde por toda bendición de lo alto, Padre, con la cual tú nos has cubierto. Sea tu bendición, Padre, sobre todos los ofrendantes en este día. Y sea tu multiplicación sobre todos aquellos, Padres, que tienen el deseo también de aportar para tu reino, de aportar para tu obra, Padre. Te agradecemos, Señor, por lo que has impulsado en cada uno de los corazones de los miembros de comunidades unidas en el Mesías, en pro de extender, Señor, una mano de apoyo a nuestro hermano Dariel. Pedimos, Padre, tu intervención divina también para traer sanidad a su cuerpo, sea cual sea el medio que tú utilices, el instrumento que tú utilices, Padre, trae sanidad, Padre. Este es un hombre valioso, Señor, para tu reino, que está en pro, Señor, de extender tu reino en una nación tan difícil como lo es la nación de Cuba, la isla de Cuba. Pido, Señor, fortaleza para él, para el resto de los congregantes, para la comunidad, para el cuerpo del Mesías en Cuba, que la tienen bien difícil, Padre, con todas las restricciones, con toda la escasez de recursos que ellos viven, Padre. Te pido, Señor, sensibilidad hacia ellos. Te pido, Padre, que tengamos compasión de ellos, Padre, que tantas veces nos quejamos por la problemática que atravesamos en nuestra nación, pero que no tiene comparación, Padre, con lo que está viviendo Cuba hoy en día, con 18 horas sin energía eléctrica, sin insumos, sin medicamentos, sin alimento. Oh, Padre, ten misericordia, ten misericordia, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, y quebrante el yugo de Cuba, quebrante el régimen de Cuba, Padre. En el nombre de Yeshua, quebranta, Padre, quebranta el yugo de Cuba, Padre. Hazles libres, Señor, dale esa bendición y cúbrelos con tu misericordia, Padre. En el nombre de Yeshua. Preparamos nuestra vida y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que nos intuyas, que nos des palabras, que me des sabiduría para trazar tu palabra en equilibrio, en equidad, sin religiosidad, sin legalismo, en libertad, guiada por tu Espíritu, Padre. Y también a mis hermanos, a la audiencia, y a todos aquellos que tengan el alcance de escuchar esta enseñanza, Padre, dales fortaleza y que puedan recibir el pan que necesitan, Señor, según lo que tú tienes trazado para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, como les decía, el día de hoy se estudian desde Israel 2 porciones de la Torá. Esto a razón de que en el transcurso del año ocurren convocatorias donde ellos leen otras porciones de las Escrituras y paralizan, por así decirlo, el estudio de la porción que corresponde a esa semana y luego ellos la estudian en el transcurso del año. Entonces, para el día de hoy corresponden estas 2 porciones. La primera de ellas tiene que ver con Ahareimot, que traduce después de la muerte. Y es interesante, amados, cómo sin una planificación, los sabios de Israel, cuando desde la antigüedad hicieron la distribución de estas porciones de la Escritura, ellos ponen por título en la Torá a esta porción después de la muerte. Y la siguiente porción, que también la tenemos viendo el día de hoy, es Kadoshim, ser santos, ¿ok? Estar apartados. Y llama la atención esa relación que puede haber entre los 2 títulos. ¿Cómo es que después de la muerte puedo alcanzar santidad? ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuál es el desafío mayor? Bueno, que después de la muerte seamos santos. Y usted me dirá, no, nosotros por sabido decir entonces nada, espero la muerte y después trabajo en la santidad. Pero resulta que esto implica, el mensaje que está oculto en este título, después de la muerte, tiene que ver con el hecho de morir a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestros estándares, a nuestros prejuicios, a nuestros paradigmas, a nuestras creencias incluso. Después de morir a todo eso, que tú puedes alcanzar santidad. Si tú no renuncias a este estilo de vida, jamás podrás alcanzar santidad. ¿Sí? Eso como primera premisa. La siguiente premisa, amado, es que nos sembraron la idea de que ser santo es no practicar el pecado. Y queda ahí el mensaje. Y resulta que efectivamente, una de las características de la santidad es que no se practica el pecado. Eso es verdad. Pero no es lo único. Y eso es lo interesante de esta porción, que vamos a aprender a ser santos al modo de Dios. Y ser santos al modo de Dios
Es bien diferente al modo del hombre, del ser humano, ¿no? Las religiones te enseñan a practicar una santidad libre de pecado. Hasta cierto punto es bueno, no está mal, ¿ok? Pero ¿qué tal si estudiamos una santidad que está libre de pecado? Claro que sí, pero que al mismo tiempo tiene un estilo de vida o te enseña un estilo de vida con alta moral. ¿Qué tal eso? ¿Cierto? Tiene mayor valor, ¿sí? Porque de qué me vale a mí ser muy santo en la congregación y cuando salgo a que se me olvida toda esa santidad, me quito todo el ropaje de santidad y soy un demonio más. No me vale de nada. Y esa es la santidad que enseña, por lo general, el legalismo. Entonces, ¿cuál es la santidad que nos enseña el Padre? Ciertamente, a estar alejados del pecado, a tener un ropaje de santidad, a tener ropas limpias, ropas blancas, vestiduras blancas, pero que esa vestidura esté con nosotros donde quiera que estemos. ¿Ves la diferencia? Donde quiera que estemos tengamos esa vestidura, ¿sí? Y que aunque te ocupes de no pecar, seas también responsable. Y aunque te ocupes de no pecar, seas también puntual. Y aunque te ocupes de no pecar, seas una persona íntegra, de valor, bien hablada, sin practicar el chisme. Bueno, que también es un pecado, ¿no? Pero queremos integrar ambas cosas porque eso es lo que nos enseña la Torah. Adelante, mi hermano. Gracias. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con esos dos grandes desafíos? Entonces, bueno, no vamos a inventar el agua tibia. No pretendo darles un conocimiento que descubrimos América, para nada. Básicamente va a ser un repaso, pero de aspectos, amados, que son necesarios refrescar una y otra vez en pro de cuidar la santidad del Padre en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Esta porción se encuentra en Levítico, capítulo 16, versículo 1, ¿verdad? Al versículo 30. También en la Haftará, en Ezequiel capítulo 22, 1 al 22, en los manuscritos apostólicos, en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 28, quienes quieran pueden tomarle una foto y luego cuando retornemos a casa, usted puede estudiar estos textos bíblicos. Vamos a abordar una primera porción que es Aharei Mot, después de la muerte, y luego entramos al tema de Kedoshim. Comparto con todos ustedes la introducción. Después de la muerte de los hijos de Aarón, el Eterno advierte sobre la entrada al lugar santo sin autorización. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y esto obedecía en Yom Kippur, al lugar santísimo. Los procedimientos en el día de la expiación, con el azar echado sobre dos carneros para determinar cuál de los dos era ofrendado como ofrenda al Eterno y cuál era despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. Las advertencias sobre el lugar donde se podía hacer sacrificios, la prohibición del consumo de sangre y detalles sobre las relaciones sexuales prohibidas, la prohibición de la idolatría, la caridad, el principio de igualdad frente a la ley, la moralidad sexual, honestidad en los negocios, la honra a los padres y la importancia de la vida. Y finalmente también nos enseña acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enseñanza que por excelencia le enseñó Yeshua, ¿cierto? Cuando Yeshua enseña que debemos amar a nuestro prójimo, no lo hizo por una ocurrencia, lo hizo por un conocimiento previo en la Torah. Amén. Perfecto. Y entramos en materia con el versículo 1 del capítulo 18. Dice, ustedes obedecerán todas las ordenanzas y deben asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Eterno su Elohim. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Eterno. ¿Ok? Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Si obedecemos, si escuchamos los decretos y ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Dame sabiduría, papá. Escúchame. La palabra obediencia no aparece en el idioma hebreo, por increíble que parezca. La palabra obediencia, repito, no aparece en el idioma hebreo antiguo, en las escrituras no aparece. Cuando usted lo lee, lo tradujeron para darle esa forma. Lo que dice es oye. Oye. Cuando leemos la expresión en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, acerca del Shema Israel, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único, oye Israel, es Shema.
Y la palabra más cercana para traducir obediencia es Shema. ¿Y qué implica Shema? ¿Por qué oigo? ¿Por qué oigo? Porque debo obedecer lo que estoy escuchando. Es inmediato. Para el pensamiento occidental, escuchar es una cosa y hacerla es otra. ¿Sí? De hecho, a veces hasta ni la haces, o desobedeces, o no le sigues el paso. Pero en el pensamiento hebreo, escucharlo es hacerlo de inmediato. ¿Sí? Eso es de inmediato. El escucharlo, obedecer de inmediato. Escuchar de inmediato. Entonces, para mayor entendimiento, cuando lo tradujeron al español, añadieron la palabra obedecer. ¿Ok? Pero es escuchar. En todo caso, tú escuchas, y la advertencia en la escritura de escuchar es para acatar lo que estás escuchando. Al final es obedecerle. ¿Sí? Entonces no es que es una grosería ni que no se debe utilizar la palabra obediencia. No, no, para nada. Pero es importante conocer que en el idioma hebreo no existe como tal el término obediencia, sino escuchar. Pero que desde el pensamiento hebreo, escuchar va a implicar poner por práctica lo que estoy recibiendo en el oído. ¿Está claro para todos hasta acá? Entonces, dicho así, el Eterno mismo dice, ¿verdad? Si escuchan mis decretos y mis ordenanzas. Decretos y ordenanzas, ese es otro tema. Para el pensamiento occidental, un decreto o una ordenanza es sinónimo. No pasa nada. Nosotros entendemos por decreto, por ordenanza, exactamente lo mismo. Pero si estuviera aquí un abogado, nos pudiera respaldar el hecho de que no, son términos completamente diferentes desde la perspectiva de legislación. Y en el pensamiento hebreo no es la excepción. Hay una diferencia entre decreto y ordenanzas. Pero él dice que si tú escuchas los dos, ¿ok? Tú encontrarás vida por medio de ellos. Y por si fuera poco, por si tú tienes alguna duda de que fue un invento de Moisés, ¿verdad? Por tratar de controlar al pueblo, resulta que no, él mismo pone al final, yo soy Adonai. O sea, él te está haciendo una afirma de que el decreto lo está generando él. ¿Ves allí el punto? Interesante, ¿no? Ahora, dicen las escrituras que por medio de los decretos y las ordenanzas vamos a encontrar vida. Y le voy a poner un ejemplo básico, ¿verdad? Si las escrituras determinan, perdón, si entre los decretos dice, ¿verdad? Que debes respetar a la mujer de tu prójimo, ¿sí? Y yo lo respeto, ¿cómo se traduce eso en vida? No voy a tener un conflicto moral, no voy a tener un problema, no voy a destruir un matrimonio, no voy a destruir una familia. Entonces, eso se traduce en vida. Porque lo otro es que vida, la luz de la escritura, no es solamente el hecho de respirar, estar consciente. Mira, si aquí yo estoy vivo, yo no necesito la Biblia para estar vivo. Esta vida a la que se refiere a las escrituras tiene que ver con nuestro hombre interior, que tú estés pleno, que tú estés completo, que tú te sientas bien, que tú estés estable, que tú goces de bienestar. ¿Ven también allí la diferencia? Entonces, si nosotros obedecemos esas ordenanzas y decretos, vamos a hallar vida, vamos a estar bien, vas a gozar de bienestar, ¿ok? A través de ello, por cumplir esas ordenanzas y esos decretos. Y el Eterno te lo garantiza y te dice, yo te lo voy a afirmar por si tienes alguna duda, yo soy Adonai. Qué hermoso eso, ¿verdad? Si lo está afirmando Él, eso va a ser así. Sus ordenanzas y sus decretos nos van a traer vida. No hay duda de eso, ¿cierto? Muy bien. También en el versículo 21 nos dice, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Primera advertencia es que encontraremos vida obedeciendo sus decretos y ordenanzas. Luego viene una descripción desde el versículo 6 hasta el versículo 20 de una serie de ordenanzas que lo leímos previamente, ¿verdad? En la lectura de las Escrituras. Una serie de prohibiciones, pero que todas ellas se convierten y se traducen en beneficio. En beneficio. ¿Sí? Nuestra mente occidental, una vez más, y nuestra cultura, cuando se ve que es prohibición, ¡ah, qué fastidio, qué carga! Y aparte de eso tengo que leerlo, ¿sabes? La gente se malentona porque lo ve como una carga, ¿sí? Pero si yo leyera esto en una cultura que es altamente disciplinada, si yo leyera esta porción en Alemania, si yo leyera esta porción en Reino Unido, si yo leyera esta porción en Canadá, ellos estarían fascinados. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Hay una forma, hay una alternativa de hacerlo bien. Alguien nos está diciendo que podemos hacerlo bien. Aman la disciplina. Nosotros no.
¿Ves? Y aún siendo creyentes se nos hace pesar la carga. Pues yo sé que es bueno porque lo dice el Señor, pero, uy, qué pesado, qué desagradable. ¿Me explico? Atento con esos cambios que tenemos que hacer en nuestro hombre interior. Entonces, bueno, cuando va al versículo 21, y hago aquí el énfasis, nos dice que no permitamos que nuestros hijos sean ofrecidos a Moloc. Voy a la antigüedad y después me vengo aquí al presente. En la antigüedad, como hoy día, tal cual, judíos incluso, ¿ok? Se cansaban de creerle al Señor. Se obstinaban de los procesos espirituales, no entendían algunos procesos espirituales, algunos rebeldes, no, hombre, que Moisés nada. ¿Sabes qué? Lo que quería era salir de Egipto y listo. Son malandros, habían malandros también. Y estas personas empezaban a adorar a Moloc. ¿Okay? Cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, quedaron ciertas prácticas viejas, a pesar de que destruyeron la mayoría de las naciones. Pero también recordemos que entre ellos en el exilio también se vinieron muchos egipcios que también eran idólatras. ¿Okay? Y a algunos de ellos se les ocurría creer en Moloc o creerle a Moloc, que era un dios pagano que fue adorado por los filisteos en tierras de los cananeos. Y una forma de ofrecer sacrificios a Moloc para aquel momento histórico consistía en que la imagen tenía estos brazos, ¿ok? Y en su vientre había como una compuerta. Entonces, ellos en la procura de tener progreso, prosperidad para el próximo año, ellos ofrecían a su último hijo, al menor, ¿ok? Entregaban al bebé a un sacerdote, el sacerdote se lo presentaba a Moloc, lo colocaba sobre las manos y a través de un sistema de palancas, el bebé era enviado al vientre de esta imagen de Moloc, mientras que acá había como especie de un horno de fuego, ¿ok? Y el niño moría completamente quemado, incinerado. Por ese gran sacrificio, entonces la persona merecía un futuro próspero. Eso era lo que ocurría allá. Y por increíble que parezca, gente que llegó a conocer a Adonai, o al menos ver su obra, porque creo que conocerle no, ¿verdad? Si lo hubiesen conocido, no hubiesen caído en eso. Pero sí conocieron la mano extendida del Eterno, el sacarlo de la esclavitud de Egipto, el guiarle con una columna de nube, con una columna de fuego, el abrir el mar en dos. ¡Wow! Vaya que vieron las obras. Y aún así creyeron en Moloc. Y nosotros en la actualidad, haciendo ese contraste, diríamos, no, estos están locos. ¿Cómo dejaron de creer en el Señor? Pero hoy en día hacemos más o menos lo mismo. Pero eso es otra historia. Ahora, el punto acá es que tras este sacrificio, ellos esperaban entonces ser bendecidos por Moloc. ¿Ok? Y aunque nos parezca increíble conocer a lo largo de la historia que eso ocurría en aquel entonces y ver imposible que eso pueda suceder hoy en día, pues déjenme decirle que hoy en día también puede suceder. La única diferencia es que Moloc no va a tener una forma, ¿ok? Física, quiero decir, sino otras formas, ¿sí? Entregar a Moloc a nuestros hijos implicaría, por ejemplo, que tú le facilites una tablet a tu hijo y se le entregue sin límites, sin supervisión, sin saber qué es lo que están explorando, sin condiciones de lo que estás descargando o de lo que le permite descargar, sin supervisión alguna, es una forma de entregarlo a Moloc. ¿Ok? Y es increíble porque una forma de exponernos al fuego, a ese horno de fuego que era el abdomen de Moloc, tiene que ver con estas pantallas. Esto al final es fuego. Esta electrónica, acá hay una batería de litio, eso ahorita está encendido y está a una cantidad de temperatura. Por lo tanto, yo puedo traducir que esto es fuego. ¿Sí? Lo mismo que el televisor, lo mismo que el internet, lo mismo que el computador. Ahora, ¿vetamos la tecnología por eso? Desde luego que no. Pero sí es importante, amados, en calidad de padres, ser supervisores de nuestros hijos con respecto a lo que estén dedicando su tiempo, sus días en algunas ocasiones, y a qué le están dedicando ese tiempo. Porque es una forma de entregarlo a Moloc. Otra forma de entregarlo a Moloc, y esto es una interpretación muy personal, este punto que voy a tratar ahorita, tiene que ver con los abortos inducidos, ¿ok? Por mujeres irresponsables, por mujeres inmaduras, ¿ok? Por mujeres influenciadas, llenas de temor, sin madurez, etcétera, optan pues por perder a un bebé porque no tienen la capacidad de mantenerlo, porque el esposo o el compañero o la pareja pues le frustró la vida y dice que no va a responder por el cuidado de su hijo y optan por una vía muy rápida y fácil que tiene que ver con el aborto. El aborto de hoy en día
me refiero al aborto clínico, al aborto que es intervenido, al aborto que es consensuado entre un médico y una víctima más que paciente, ese tipo de aborto, amado, es una forma de entregar su hijo o sus hijos o los hijos de estas mujeres a Moloch. Yo no tengo la evidencia de cómo demostrarle que exactamente es así, pero sé que es un tipo de sacrificio. Los abortos son un tipo de sacrificio. ¿Ok? Y de eso el Eterno, por su palabra, nos advierte a cuidarnos de este tipo de detalles. ¿Ok? Tanto es así, he conocido personas que hace algunos años tomaron esa decisión y hoy por hoy están marcados. ¿Ok? Difícilmente cuando una mujer, y espero pues que en la audiencia no sea el caso, y si es el caso, me pueda entender en el Eterno lo que quiero decir, ¿sí? Porque mi intención no es señalar a nadie, y mucho menos si en su vida pasada usted no conocía al Eterno, usted era una víctima más de Satanás. Amén. No teníamos vidas perfectas ni la tenemos, pero mucho menos le vamos a tener sin conocer al Eterno. Y mujeres que en la actualidad tomaron esas decisiones en su pasado, hoy en día no tienen paz. Se descienden tal cual como un homicida. Y es increíble, mis amados, como una persona desde una consejería, no me había hablado de ese tema, tampoco estaba obligado a hacerlo. Yo me siento como un homicida y yo no entiendo por qué. Yo me siento errante en la vida y yo no entiendo por qué. Y a la medida que fuimos abordando la consejería, se llegó al punto de un sentimiento de culpa. Y entonces yo explorando el sentimiento de culpa, revisando su historia familiar, sus antecedentes y todo esto, hay un punto de quiebre y la persona me reconoce que tomó la decisión de abortar a su hijo porque tenía temor de que sus padres la abandonaran, la rechazaran, porque siempre fue un estigma de parte de su madre, pase lo que pase, no puedes quedar embarazada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eh, yo tomé esa mala decisión y mi vida se frustró. Por lo tanto, tú tienes que cuidarte de eso. Lo que ella no sabía es que su decisión obedecía a una maldición generacional. Y exactamente a los 17 años, su madre quedó embarazada de ella. ¿Okay? Años más tarde, su mamá le contó toda la historia a ella. Y a los 17 años ella hizo exactamente lo mismo. Hashem la ha venido librando de ello, la ha venido sanando de eso, pero su sentimiento de culpa ¿en qué estuvo? ¿En qué radicó? En que tomó la decisión de terminar con una vida. Eso es un tipo de sacrificio a Moloch. Debe atravesar por todo un proceso de sanidad interior para ser libre y ser sano de dicho sentimiento. Ahora, hablemos de Moloch. Era un dios pagano, especialmente de los amonitas, el cual era, y también más tarde de los filisteos, pero antiguamente inició con los amonitas, el cual era adorado con orgías horripilantes en los cuales eran sacrificados los niños. Por lo menos en algunos sitios la imagen de Dios, del dios, era calentada y los cuerpos de los niños que acababan de ser muertos se colocaban en sus brazos. El culto de Moloch era conocido por los israelitas antes de entrar a Canaán, porque Moisés prohibió terminantemente su adoración. Abandonar a nuestros hijos, en ciertos aspectos, pudiera exponernos a presentar en las manos de Moloch sus vidas. ¿En qué sentido? ¿Cómo yo pudiera abandonar a nuestros hijos, a nuestros hijos, sí? ¿Cómo yo pudiera abandonarles? Dejándolo al cuidado de otros de forma permanente. Voy a dar forma a esto. Evidentemente, hay una demanda en el mercado laboral de sustento. Bueno, en algún punto, si tu niño está muy pequeño, alguien debe cuidarlo, tiene que buscar un cuidador, ni modo que lo deje abandonado. Eso está bien, ¿ok? Pero debe haber límites. ¿Me explico? Y si tú dejaras a tu hijo en un cuidado diario de un familiar o de una institución, una guardería, y a su hora límite, usted responde por su cuidado, va y lo busca, Hashem agrega bendición a eso porque tú te estás esforzando por un sustento y te estás esforzando por cuidar a tus hijos. La que no se vale es que dejando a tu hijo bajo el cuidado, ya yo terminé mi compromiso y todavía dejo al niño allí. Eso ha pasado N veces en las guarderías. Señora, venga a buscar a su hijo. La salida a las 4 de la tarde, son las 8 de la noche y usted no viene a buscar a su hijo.
Puede haber excepciones de fuerza mayor, una emergencia, una contingencia, pero eso no va a ser a diario ni por X números de años, por ejemplo. Eso es irresponsable. Y esa irresponsabilidad, ahí entra Rafa González y dice, lo estás entregando a Moloch. ¿Ves la diferencia? Debemos cuidarnos de ese nivel de detalle. ¿Ok? Miren, hay padres que en esta dinámica, por buscar el sustento, y a veces mucho más que el sustento, indirectamente han abandonado a sus hijos. Y cuando sus hijos llegan a la adolescencia y sus padres están desdibujados, ellos demandan una atención sobre ellos. Y la verdad es que están desdibujados es porque ellos mismos no se permitieron hacer el retrato. Porque cuando hay un dibujante que va a hacer el dibujo, el retrato hablado de alguien, la imagen de alguien, necesita que él esté allí. Si la persona no está allí, si la persona está ausente, naturalmente en la adolescencia no lo va a dibujar. Y ese tipo de ausencia es una forma, desde la responsabilidad nuestra como padres, en la que exponemos a nuestros hijos a Moloch. Cuidemos eso. Amén. Sobre todo en estas corrientes sociales y laborales que casi que se ve mal que tú estés a cargo de tus hijos. ¿Sí? A mí me han criticado N veces, mis hermanos, porque mi esposa renunció, mi esposa era mi compañera también de trabajo, y cuando muchos de ellos pues la conocieron, mira, ¿y tu esposa? No, tú sabes que ella renunció. Cónchale, ¿y eso? ¿Otro empleo? No, para cuidarse, para quedarse en casa y cuidar a nuestros hijos. ¿En serio? No, tú eres un tipo fuera de serie. No, ya tienen que producir los dos. Tienen que estar produciendo los dos, si no, no puedes alcanzar tus objetivos, Rafa. Yo estoy seguro que tú no puedes llevar a tus hijos a Disney. Wow, tremendo flechazo, ¿no? Saca cuenta, ¿cómo lo vas a llevar a Disney? Yo sí, pero es que ese no es el todo en la vida de nuestros hijos. El ser humano existe antes que existiera Disney. O sea, porque ellos no vayan a Disney y la mayoría de la población mundial no ha ido a Disney, no, por eso van a morir. ¿Me explico? Pero es eso, pues, o sea, no encajas. Yo no estoy buscando encajar, para nada. Pero no encajarías si papá y mamá no están trabajando. O sea, si papá y mamá están trabajando y los hijos están al cuidado de otros, eso es bueno. Al concepto de mucha gente. Pero delante del Eterno, la responsabilidad sobre nuestros hijos, obviamente, decae sobre nosotros los padres y tenemos que ser muy buenos administradores en cuanto a tiempo y dedicación a ellos en esta dinámica social que cada vez está mucho más exigente y apunta, en este caso, al abandono de nuestros hijos. Cuidemos esos detalles, amados, porque es un tipo de sacrificio a Moloch. Ese es poner a nuestros hijos a Moloch. ¿Ok? Ok. Moloch, yo hice una investigación sobre el nombre Moloch. En hebreo se conoce como Molech. Es gutural, Molech. Y entonces me fui por gematría y me fui al significado de cada letra por el nombre Molech. Y descubrí que Molech inicia con el caos, ¿verdad? Ese caos genera un sistema de enseñanza y de aprendizaje en las víctimas, ¿ok? Y luego los expone a un poder espiritual. Al final, destrucción total. Ahora voy a términos prácticos para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Si yo tengo una familia completamente en desorden, fuera del orden divino, ¿verdad? Si estoy completamente en desorden, yo estoy generando un caos en ese momento en mi familia. Y esto es importante que todos lo tomemos en cuenta. Los matrimonios, papá y mamá, mamá y papá, ¿ok? A ver, si hay un desequilibrio en la familia, y en ocasiones va a haber, es propio de los ajustes, ¿sí? Pero no es que eternamente caos, ¿no? De vez en cuando. Y el Eterno a través de su espíritu nos va a redarguir, por eso es que era importante no dejarnos solos, porque solos somos un desastre. Tiene que enviarnos su espíritu para más o menos acordarnos de él, ¿no? En los conflictos, en los caos, en las crisis, en las situaciones, ¿no? Entonces, si la familia está en desequilibrio, ya allí hay un caos. Y ese caos va a enseñar a nuestros hijos que eso es lo normal, que tengo que vivir en crisis. Entonces, cuando ese niño se hizo adulto, es un adulto irresponsable, malandro, indisciplinado. ¿Por qué? Porque el caos le enseñó eso. ¿Sí? Pero al él haber aprendido eso, él obtiene un poder en lo espiritual para hacer lo malo. Entonces la persona tóxica que va a dañar, por ejemplo, si se trata de un hombre, va a dañar a cada mujer al que él se acerque. O si una mujer va a dañar a cada persona en su entorno de trabajo. O sea, esa persona que no encaja en ningún lado. Y que siempre el error o la falla es siempre del entorno, nunca de ellos. Pero es que cuando esos entornos se encuentran,
Mire, ¿qué pasó con fulanito? Mira, no sé, no está, se aisló, se fue, no sé, tomó otra decisión, X, Y. Pero tú ves que eso es permanente y siempre con la misma persona. El resultado y la conclusión final es que el problema no es el entorno, el problema era la persona. ¿Y por qué el problema es la persona? Cuando busca sus antecedentes, ellos nacieron o fueron criados dentro de un caos que deformó el diseño original del Padre en sus vidas. Por eso el Eterno año tras año tiene que forjar procesos espirituales en nuestras vidas, amados, para ser libre de esto. Amén. Porque Él nos demanda ser santos, pero antes de ser santo, después de morir, tienes que morir. ¿Ok? Antes de ser santo, tienes que morir. ¿A qué? A esto. Tienes que morir a qué? A hacerle culto a Moloch, a ser idólatra de Moloch. ¿A qué debes morir? Debes morir, según lo que venimos estudiando, a vivir a tus anchas, a vivir sin escuchar los decretos y las ordenanzas del Eterno. A eso tienes que morir de una vez por todas. Amén. Todos tenemos que morir a ello y todos tenemos trabajo para morir a ello. Ajá. El poder en lo espiritual, quiero ampliarlo acá. Las dos letras de las escrituras completas de la palabra kaf son las iniciales de dos palabras hebreas, koach, que es potencial, y poel, que es real. Así kaf alude al poder latente dentro del reino espiritual, el potencial de hacer cosas. Ahí lo corté, disculpen. Pero al punto que quiero ir, es que Molech termina en kaf, que significa poder espiritual, poder en lo espiritual, pero poder desde las tinieblas, para hacer lo malo, para dañar, ¿sí? Y son estas personas que cíclicamente siempre cometen el mismo error y dañan a las mismas personas, ¿ok? Cíclicamente. Hace muchos años conocí a una mujer que había tenido, para ese momento, unas 10 parejas. Año tras año cambiaba de pareja y cambiaba. Y con todas era una total derrota a los meses. Y ella no entendía el por qué, a pesar de que cada experiencia le servía como que, bueno, para ir mejorando. Al final su vida era frustrada y su esposo pues terminaba en la relación con ella. Esa mujer tenía un poder en lo espiritual para conquistar personas, ¿ok? Pero después de la conquista, ella misma se encargaba de destruir la relación, porque no había sido sanada en su alma a razón de tantísimos abusos sexuales que vivió de la mano de un padrastro por años a lo largo de su niñez, de su infancia y de su adolescencia. Levítico 18, 25 al 30. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. ¿Ok? Cuando se practica la perversión, la tierra vomita a ese perverso y a esos perversos. Pero además de ello, lógicamente contamina la tierra. El Eterno induce que sean vomitados. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando los entregó a sus orgías y a sus perversiones y a sus perversiones. ¿Ves? Lo leímos en Romano. Y no escogimos Romano porque tocaba esta lectura impresionante. ¿Cierto, amado? Ustedes han sido testigos de cómo vamos a la par con los capítulos en el Nuevo Testamento con respecto a la Torá y nos topamos con estas coincidencias de parte del cielo. Increíble eso, ¿no? Seguimos leyendo. Haré que la tierra los vomite. Bueno, esto siempre lo he repetido en diversos momentos del año, pero las tragedias en el planeta, más allá de la alteración del ecosistema, de la contaminación, del calentamiento global, más allá de todos esos fenómenos naturales, ha habido una alteración en la tierra porque la perversión del hombre ha sido tal que el Eterno induce a que sean vomitados. ¿Ok? Tragedias como maremotos, terremotos. Por cierto, anoche soñé con un terremoto. Me estoy acordando ahorita que mencioné el tema. Y Hashem induce que la tierra vomite a estas personas. ¿Ok? Hoy por hoy vemos en la noticia, por ejemplo, sobre Irán, pobrecitos. Los están bombardeando. Pobrecitos los hichitas, pobrecitos aquellos, pobrecitos los musulmanes. No, echa para atrás. Cuenta la historia como es porque toda moneda tiene dos caras. Tú me presionas nada más la del bombardeo, ahora volteala. Volteala. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el castigo para una maestra que le enseñó al niño a leer? Le dan un disparo en la cabeza. Papi, no mereces menos que un bombardeo.
¿sí? Obligan a la niña a casarse desde los 10 años. No mereces menos que un bombardeo. Y para ustedes contar, amados, todas las violaciones, vejaciones que esta gente le practica a su propia población. No merecen menos que bombardeo. Entonces, quien es ignorante, ve al presidente Trump como el canalla. No, ten cuidado con lo que dice. Y no es santo de mi devoción, como dice el dicho popular, ¿verdad? Es un hombre al fin. Puede ser impulsivo, etcétera. Pero es el instrumento, es un Ciro en estos días. Es el instrumento que el Eterno está utilizando para medianamente generar dentro del caos, al final generar paz en estas naciones que han sido castigadas de forma sostenida por tantos años. Entonces no merecen menos que un bombardeo. Entonces más de uno me ha venido por allá en el trabajo a hablarme bien de los iraníes. No, hermano, siéntese allí, porque en eso yo tengo autoridad para hablarte de eso. Eso no es de gratis. Lo que ellos están viviendo no es de gratis. Que lamentablemente en estos bombardeos muere gente civil, inocente, no tiene nada que ver. Bueno, es parte del orden de la vida. Así ha pasado. Así va a pasar. En una guerra no mueren únicamente los soldados, muere sociedad civil también. Ahora, yo estoy seguro que el Eterno, por misericordia, si la gente pierde la vida en ellos, Hashem tiene algo reservado para ellos. Y yo sé muchos de ellos llegan a un punto de obstinación, que me pongo por un momento en los zapatos de ellos y hasta yo mismo lo toleraría. ¿Sabes qué? Yo prefiero morirme que vivir en esta sociedad. ¿Ah? Que si una mujer le ven el cachete, ya tienen que matarla. No, pana, yo no soporto esto. ¿Sabes qué? No puedo salir del país, acaba con mi vida, pana, me canso. Hace un par de semanas veía una película de la Segunda Guerra Mundial y manda a un grupo de judíos a enterrar a otro grupo de judíos. Estos estaban en cautiverio desde hace varias semanas. Los alemanes entraron a una ciudad en Holanda y mataron a todos los judíos. Y cuando están enterrando a los cadáveres, el hombre se encontró con su hija y con su esposa. Se levantó del hoyo, le dijo al Señor, mátame, 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 Dios mío. Increíble, hermano. Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Entonces llegas a un punto de injusticia a veces en esos cuadros. No nos ha tocado nada, mi hermano. Hemos vivido crisis, es verdad, ruda también, pero no se compara con esas persecuciones, amor. Pero no se compara. Todavía somos reyes, irónicamente. Todavía somos reyes. Pero escúchame, se viven situaciones de injusticia tan sostenidas en el tiempo, hermano, que no provoca vivir. No provoca vivir. Lo que me sorprendió de esta escena, cuando él descubre que son su familia, pues, y él empieza a quebrarse, yo dije otra vez, no, vale, mátame, mátame. Y él sale del hoyo y pide pues que lo maten. Y yo, wow, es que yo hubiese hecho lo mismo, porque no tengo sentido de vida si mataron ya medio mundo y también a mi familia, y estoy moribundo, debilitado, desnutrido, para acaba con mi vida, o sea, increíble, amado. Realidades que le ha tocado vivir a algunas sociedades y civilizaciones. Y todo porque la tierra ha sido contaminada. Escuche esto. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Porque, a ver, el Eterno llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán ya tenía sus ocupantes, ya tenía naciones y todo. Josué enfrentó a 20 naciones, hermano. 20, como un continente completo. ¿Ok? ¿Y por qué? Es que el Señor le está quitando la tierra a aquellos hombres. No. La maldad de ellos hizo que la tierra los vomitara. ¿Saben qué? No merecen vivir en esta tierra. Por lo tanto, ustedes tienen que salir de ese lugar. Yo se la voy a dar a otro que la pueda cuidar. Eso fue lo que hizo el Eterno con estas naciones paganas. Entonces, él, en esta porción, les advierte que deben cuidarse de no cometer ninguno de esos pecados detestables. Ahora, para que ellos no cometieran esos pecados detestables, en contraposición deberían tener una ley que le enseñara a ellos y le restringiera a ellos no practicar exactamente lo mismo. Y aún así llegaron a adorar a Moloch, imagínense. Entonces mire lo que dice el texto. No deben cometer ninguno de sus pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Y aquí mi insistencia, hermano, eso era solamente para los judíos. Hermano, pero también dice para los extranjeros que vivían con ellos. Sí, pero tú no estás viviendo con ellos. No. Pero el Dios que los redimió y los salvó a ellos fue el mismo que me redimió a mí. No necesito que esté escrito que es para Rafael González. Me siento tan comprometido
Porque el Dios que veló por ellos y extendió misericordia para ellos fue el mismo que me extendió misericordia a mí. Amén. Y de algo estoy seguro, en el mundo por venir, en el día del tribunal del Mesías, yo estoy seguro, si en tal caso el Padre en calidad de juez me dice, Rafael, intentaste obedecer con mi instrucción, ¿verdad? Pero eso no era para ti. Pero yo lo hice bueno, yo lo hice bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Me va a condenar? Porque hice lo bueno, ¿no? Los abogados dicen que lo que abunda no daña. Me explico. Si hay 10 personas, y yo pido 12 almuerzos, van a sobrar 2, ¿verdad? Pero todos comieron. Malo es que siendo 10 personas, yo pida 7 y quedan 3 sin comida. Eso sí es malo, porque 3 quedaron con hambre. Entonces, lo que sobra no daña. Y así es la escritura. Lo que yo intenté obedecer por su palabra, ¿sí? Y lo enseñas así, dice Yeshua, que quien enseñe la palabra, la Torá, tal como está escrito, sin agregarle y sin quitarle nada, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces yo estoy seguro que si en tal caso esto no es para mí, H no me va a condenar por intentar obedecer su palabra. Porque lo que yo veo aquí, amado, desde mi moral, es que Él es muy justo. Él es muy justo. Y Él no es caprichoso. Y si esto fue bueno para su pueblo, a mí me tiene que dar un resultado, amado. Tiene que dar un resultado. Amén. Y no solamente para estos mandamientos, para cualquier mandamiento. El hecho que nos trae hoy a este día, a este lugar, amado. Algunos de ustedes seguro sacrificaron cosas. Coincidió algún compromiso con el día de hoy. Yo tenía una cita en la universidad hoy. Y no quiero decir con esto que habrán compromisos de compromiso. Ya de fuerza mayor no puedo hacer otra, pues tengo que asistir, ¿verdad? Pero mientras yo pueda sacrificar, yo lo sacrifico, aquí estoy. ¿Me explico? Porque sé lo que representa esto para mi padre. Amén. Y esto para mí es tan o más importante que cualquier estudio incluso. Entonces, bueno, ya yo veré, conversaré con la persona, pero no pude estar. Y lo importante de esto, y por cierto, quiero traerlo como lección para todos, atentos a esto, miren. En la universidad, permítanme esto porque lo pensé en la semana, esto no se me volvió, tengo que decírselo a los hermanos. Miren, entre semanas, fui convocado a una clase el martes a las 7 de la mañana. ¿Ok? Como estaba en el trabajo, esto implicó, para yo poder estar disponible a las 7 de la mañana, madrugar para poder estar a las 7 de la mañana en la clase. Y pues la persona no se contactó, no avisó ni nada. Entonces nada, pues se perdió la hora de la clase porque el profesor no pudo. Como a las 10 de la mañana se empieza a reportar y dice que no había energía eléctrica y que el profesor no pudo contactarse. Bien, se le pasa a cualquiera, no pasa nada. Pero a causa de que, como ese día no se pudo dar la clase, entonces ella convoca el sábado. Entonces, aquí quiero que todos, amados, juguemos de forma adelantada. Eso se le llama en béisbol, jugar adelantado a cuadro cerrado. Pila con la pelota que viene. ¿Por qué? Porque si ella me está aplazando la clase para el sábado cuando no correspondía el sábado, ¿verdad? Y es por fuerza mayor, pero ella me está convocando el sábado. Yo tengo que discernir rápidamente. No, papi, eso no es para mí, porque usted me convocó el martes y yo cumplí con el martes. Caemos en cuenta, por causas ajenas a ella, estoy claro, pero me estás moviendo a mi día, ¿me explico? Por una situación que se te escapó a ti, entonces sabes que no puedo. Entonces yo, ¿cuál es mi oración? Señor, ante esta convocatoria yo no voy a asistir. Yo prefiero honrar tu nombre. Te pido que me puedas honrar para que esta persona me pueda habilitar un espacio para que me dé la clase o los apuntes o alguien me pueda ayudar con esta clase posteriormente a ello. Hashem no me contestó, pero yo estoy seguro que me va a honrar porque yo tomé por prioridad su nombre. Ese es mi punto, mis amados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el otro escenario? Si usted estuviera estudiando, usted pudiera decirme, y va a ser completamente comprensible, hermano, yo tengo que ir a una clase. Pero en el contexto que usted no me está contando, usted me diría, la clase era el martes, pero como falló el martes, me la pusieron hoy, entonces tengo que ir. Entonces ahí es donde yo le invito, amado, que no sea tonto. Permítame, no sea idiota. Me explico. Si la clase fue para el día martes y hubo otra situación de fuerza mayor, lo entendemos. Pero esa no puede dar lugar a sacrificar lo que para mí es importante, honrar al Eterno. Amén. ¿Está clarito el mensaje? ¿Sí? Entonces, quiero invitarle a que a futuro, cuando ese tipo de cosas sucedan, usted de inmediato sea precavido. Ya va, espérate. Esto es una jugada para sacarme a mí de mi objetivo. No, no me presto a eso. ¿Lo vemos? Fino. Ok. Sigo entonces. Todas estas actividades detestables
las practican los pueblos de la tierra donde los llevo. Y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables serán excluidos de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables, abominables, dice el término original, que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Eterno, su autoridad, Elohim, su autoridad. ¿Ok? Vean este punto importante, así que no contaminen la tierra ni le den motivo para que los vomite de ella, así como vomitaré a los pueblos que viven allí ahora. Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad, no de la tierra, de la comunidad de Israel. Permítanme, mis amados, y con esto le exhorto a que sigamos cuidando nuestros corazones. Hay gente que es excluida de la comunidad, escúchenme, son pocos, pero sí ha habido, pues, en lo que es la historia de la comunidad, ha habido gente que ha sido excluida de la comunidad, y no por decisión humana. Es que llega un punto que las circunstancias le rodean a tal punto que la persona se siente completamente arrinconada y al final termina aislándose. Pero eventualmente eso puede ocurrir porque Hashem por medio de su espíritu, no, ¿sabes qué? No estás haciendo la cosa bien, yo necesito apartarte aquí un pelo, un poco de tiempo. Yo voy a mantener que distancia un poco de tiempo. Yo necesito tener una clase, una lección dirigida para ti, ¿sí? Yo te di medio instrumento para que te formaran, pero en esta ocasión yo voy a tratar contigo personalmente. Y ahí la persona de la comunidad, por algún tipo de comportamiento detestable que está cometiendo, a escondida de toda la comunidad. Eso puede ocurrir. ¿A qué nos lleva el punto? A guardarnos de las cosas que se hacen en el mundo. ¿Partiendo de qué? De la inmoralidad sexual. Amén.